Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Deni Mariana Paso Solís, estoy estudiando Ingeniería en Biotecnología y hoy les voy a enseñar sobre la aplicación de la bioquímica para el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a explorar primero nada más rápidamente cómo será la secuencia de la exposición. Vamos a hablar de antecedentes, de bases teóricas, de optimizaciones en detecciones y tratamientos, de la importancia de esta optimización y finalmente un breve resumen de la vía de acción de la propuesta. En la parte de los antecedentes, para la detección y el tratamiento vamos a hablar primeramente de los tipos de diagnóstico y sus desventajas, específicamente de estos 4 que son los más comunes para el cáncer de mama. En la mastografía se hace una exploración por rayos X, en la autoexaminación se hace un chequeo personal para anomalías, en la biopsia se retira tejido mamario y se estudia microscópicamente para ver los problemas, y el ultrasonido utiliza ondas de sonido para generar mapas o sonogramas que nos permitan detectar el cáncer. Ahora bien, tienen algunas desventajas porque, por ejemplo, los métodos que son invasivos pueden tener riesgos de hemorragias, infecciones o daños a las glándulas mamarias, a veces muestran resultados inconsistentes debido a la eficacia o la selectividad o esta capacidad que tienen para detectar tumores pequeños y arrojan resultados incongruentes o inconclusos, y la radiación a largo plazo puede tener efectos adversos en el metabolismo de la persona que la está recibiendo. Moviéndonos ahora a los tipos de tratamiento y sus desventajas, también vamos a cubrir 4 de los principales. Tenemos la cirugía, que es una intervención quirúrgica para remover los tumores, la radiación, que daña permanentemente el ADN celular, causando la muerte de estas células dañadas, la quimioterapia, que involucra medicamentos normalmente agresivos que retrasan el crecimiento y posibilidades de remisión de cáncer, y el trasplante de células madre, que se dedica más bien a la regeneración de tejidos o células que se podrían haber visto afectadas en cualquiera de las otras técnicas. También tienen desventajas, por ejemplo, los métodos que son más agresivos o medicamentos, pues debilitan el funcionamiento general del cuerpo de la persona. También puede haber caída de pelo, por los medicamentos atacan células de crecimiento rápido, como las del pelo, dando fenómeno a la alopecia, o dando lugar a la alopecia. Y como ya habíamos hablado, la radiación a largo plazo pues trae efectos adversos. Ahora vamos a cubrir un poco las bases teóricas para poder entender la justificación de la alternativa que se está proponiendo. Primero tenemos la angiogénesis hipoxia. Los tumores en este caso van a formar vasos sanguíneos nuevos de donde pueden obtener los elementos necesarios para su proliferación y crecimiento en este fenómeno llamado angiogénesis. Cuando comienzan a crecer y se alejan de estos vasos sanguíneos, los niveles de oxígeno decrecen, pero para sobrevivir necesitan de buenos niveles de oxigenación, entonces se ayudan de factores de crecimiento endoteliales vasculares, VEGF en inglés, que son los que tenemos aquí, y esto les permite acercarse de nuevo al torrente sanguíneo para poder nutrirse, aunque son células cancerosas, pues necesitan de los nutrientes que trae la sangre. Ahora vamos a cubrir el efecto de Warburg, que viene también muy relacionado. En este caso, el rápido crecimiento de las células cancerosas y el proliferamiento supone una mayor demanda de glucosa y de oxígeno para realizar el metabolismo aeróbico de la glucosa. Crox, Cooley y Simon mencionan que la hipoxia surge cuando ocurren cambios en la oferta o la demanda de oxígeno, y en este caso pues está modificando justamente, como podemos observar en la imagen, pues esta parte de aquí el piruvato ya no va a entrar a la mitocondria como en una célula normal, sino que en la célula cancerígena se va a facilitar o fomentar la formación del lactato por una glucólisis aeróbica, que esto es lo que da fenómeno a la hipoxia de la que hablábamos anteriormente. Y bueno, habíamos visto también, de acuerdo con Liberty, que la producción de lactato a partir de la glucosa se produce de 10 a 100 veces más rápido que la oxidación completa de la glucosa en las mitocondrias, por lo que nos demuestra que las células cancerosas van a tener una mayor concentración de oxígeno y un hipermetabolismo para beneficiar su crecimiento y o su desarrollo. Ahora vamos a hablar de la ruta metabólica. En este diagrama de uso público vamos a poder observar primeramente la parte de investment o de inversión de ATPs, en la que utilizando moléculas de adenosiltrifosfato vamos a modificar esta molécula de glucosa inicial, y con unas modificaciones o semirreacciones vamos a llegar a la segunda parte, que es la parte de recuperación de ATPs, en donde vamos a liberar 2 moléculas de ATPs y una molécula de NADH para fabricar el piruvato, que va a entrar a la mitocondria en las células normales y va a dirigirse a la producción de lactato en las células cancerosas. Por último, para la teoría vamos a hablar de las modificaciones membranales. Alves y sus colaboradores mencionan que las células cancerosas requieren de altos niveles de ácidos grasos y otros lípidos membranales para su proliferación. En la membrana lipídica normal, los fosfolípidos de distintos tipos, aquí tenemos los esfiteriónicos, PC y SM, y los aniónicos están acomodados simétricamente a lo largo de la membrana.
Como se puede observar, los fosfolípidos desviterianos como los PC y SM están acomodados del lado externo, mientras que los aniónicos como el PS y el PE están acomodados en el lado interno de la membrana. Sin embargo, a diferencia de las células normales, las células cancerosas que tenemos acá muestran una falta de simetría membranal, dejando expuestos a los PS cargados negativamente en el lado exterior de la célula junto con los PE que tampoco deberían estar en ese lado de la bicapa. Esto hace que se modifique morfológica y funcionalmente la membrana celular al mismo tiempo en que permite identificar las células cancerosas de las células normales. Habiendo cubierto ya la teoría, podemos pasar ahora a la alternativa propuesta. Entonces, en esta alternativa, pues vamos a hablar concisamente del complejo que queremos crear, que es un complejo de trazador antígeno que va a cubrir la parte de detección de cáncer y la parte de tratamiento, y a continuación vamos a hablar específicamente cómo aportará a estas dos áreas. Primero, para la parte de optimización de la detección, en 2005 Chance y sus colaboradores desarrollaron una técnica de detección para el cáncer que se basaba en aspectos bioquímicos, a diferencia de otras técnicas que ya existían. Esto utiliza una espectroscopía cercana infrarroja, NIR por sus siglas en inglés, y al mismo tiempo la idea es complementar esta técnica con el método de tomografía por emisión de positrones, PET en inglés, que analiza el flujo sanguíneo, el metabolismo y el consumo de oxígeno utilizando un trazador radioactivo, que es el que se había observado en el complejo propuesto. Primeramente vamos a hablar de la espectroscopía cercana infrarroja desarrollada por Britton Chance. Entonces, con este test se analiza la angiogénesis relativa y el hipermetabolismo característico de los tumores de cáncer, con una gráfica que compara la saturación o concentración de volumen sanguíneo, que sabemos que va a aumentar por la creación de nuevos vasos sanguíneos, versus la saturación de oxígeno, que sabemos que también va a ir en aumento por el efecto de Warburg con glucólisis aerobia, del que ya les he platicado anteriormente. A partir de ahí, el dispositivo manda un monograma o un gráfico donde se plotean estos datos, y de acuerdo al área que se va a analizar más adelante es que se puede diagnosticar si se tiene o no. Cabe resaltar que este método es no invasivo. Ahora bien, para la tomografía de PET, en este caso vamos a utilizar el complejo o el compuesto radioactivo de fluoro desoxiglucosa o 18-FDG, que es la que tenemos aquí. Entonces, en esta parte se sustituye el grupo hidroxilo del carbono 2 de la glucosa con un grupo fósforo, y esto impide con la presencia de la enzima exoquinasa la formación de dióxido de carbono a partir del piruvato. Pero por el efecto de Warburg, esta glucosa va a entrar a las células cancerosas y va a contribuir a la formación del lactato. Y por esa misma razón va a estar presente en los tumores y en las células cancerosas, puesto que 1. Las células cancerosas necesitan índices más altos de glucosa, y 2. Las células normales no pueden utilizar la glucosa modificada, pues no pueden formar dióxido de carbono a partir de ella. Utilizando el software de BioRender se realizó el siguiente diagrama que resume la información planteada hasta ahora. En la figura 1 podemos observar el crecimiento tumoral de las glándulas mamarias, que es facilitado gracias a la angiogénesis, que se observa en la figura 3, donde estas células tumorosas se adhieren a los vasos sanguíneos para nutrirse. Al mismo tiempo, conforme van creciendo, se observa en la figura 2 la progresión en la invasión del conducto mamario por estas células rojas que representan las células cancerosas. En la figura 4 vemos el equipo de espectroscopía infrarroja cercana, y es el que nos va a arrojar la gráfica en la figura 5, de la que habíamos hablado, en donde se compara el volumen de sangre con la oxigenación. En este caso, los puntitos representan muestras positivas en la región 1 para cáncer. Cabe resaltar que esta técnica también nos permite conocer el tamaño de los tumores. Y por último, en la parte 6, en el PET scan, vamos a poder analizar las concentraciones altas de glucosa radiactiva, y nos va a permitir detectar localmente dónde están los tumores que queremos atacar. Ahora bien, para la optimización del tratamiento se va a plantear lo que se explica a continuación. Como se explicó con anterioridad, la membrana lipídica de una célula cancerosa no es igual a la de una célula normal, pues la configuración de sus fosfolípidos es de carácter asimétrico. En este contexto, la membrana fungirá como elemento clave que nos va a permitir diferenciar las células entre sí. Aquí es donde se introduce la segunda parte del complejo, que es el antígeno. El antígeno es una sustancia que provoca una respuesta inmunológica al activar los linfocitos o glóbulos blancos del sistema inmunológico. Lo consiguen de la siguiente manera. Así como el modelo llave candado de las enzimas, la membrana de los linfocitos tiene adheridos anticuerpos que embonan específicamente con ciertos antígenos.
Una vez que se establece la conexión entre el antígeno y el anticuerpo, el linfocito comenzará a atacar la célula que contenga el antígeno, como un biomarcador. En el pasado se han intentado ya utilizar marcadores tumorales como el K15-3 o el carcino embrionario, pero se ha descubierto que su eficacia no es la buscada o la deseada, por lo que deberíamos hacer una investigación específica para ver qué tipo de antígeno debemos utilizar. En nuestro caso, nuestro antígeno se va a adherir a la membrana de la célula únicamente cuando detecte los fosfolípidos aniónicos de los que hemos hablado anteriormente en las células cancerosas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo se unen los anticuerpos al antígeno y eso va a desatar la respuesta inmunológica que se está explicando en esta diapositiva. Aquí se muestra la respuesta inmunológica de una hormona, pero con un antígeno es bastante similar. El antígeno va a embonar con el anticuerpo en la membrana del linfocito y eso va a desarrollar una respuesta específica celular, que es la que buscamos para que pueda matar o inducir la apoptosis a todas estas células cancerosas. Creemos importante que debemos resaltar la importancia del tratamiento que estamos planteando para la detección como para el control del desarrollo cancerígeno. Los pacientes con cáncer en las técnicas actuales se exponen a consecuencias no solo de cáncer mismo, sino también de las del tratamiento o la detección de la enfermedad en sí. Su metabolismo corporal general se ve afectado y su calidad de vida también. Es por eso que la ciencia, medicina y tecnología no deben dejar de buscar la optimización del tratamiento o incluso cura para esta enfermedad, en donde se cuide la agresividad de las terapias para darle a la persona la calidad de vida que merece. También es importante resaltar las ventajas que presenta el tratamiento propuesto. El complejo propuesto es de valor, pues ayuda al mismo tiempo a la detección y al tratamiento de la enfermedad. Todas las células del organismo necesitan de la glucosa, entonces como la glucosa trae el antígeno consigo, todas las células podrán ser evaluadas por el marcador. Esto puede ser útil en etapas más desarrolladas en donde el cáncer ya se ha esparcido a otros lugares. El proceso será amable, poco invasivo y peligroso, y al mismo tiempo va a ser eficiente porque es económico y rápido, más barato que los medicamentos existentes. Por un lado, con la fluorodesoxiglucosa, el tumor, al consumirla en una gran cantidad, permitiría a los radiólogos observar dónde se encuentran los tumores. Por otro lado, aunque la glucosa sirve como alimento para producir el cáncer, el antígeno del complejo permite separar, a partir de las diferencias membranales, a estas células cancerosas del resto, causando rápidamente una respuesta inmunológica siguiendo la ruta presentada en la siguiente imagen. Primero vamos a preparar una solución líquida de glucosa en el inciso A, que se va a introducir a el torrente sanguíneo, una inyección intravenosa, y una vez en el torrente sanguíneo, este complejo va a ir llegando a las distintas células, ya sean células normales o células cancerosas, y en la membrana de estas células es donde van a ocurrir los dos distintos escenarios que se plantean en el inciso D1 y D2. En el inciso D1, pues no habrá respuesta del compuesto, pues no se identifican fosfolípidos aniónicos, pero cuando se identifiquen fosfolípidos aniónicos, se va a adherir el antígeno, la glucosa entra a la célula y en presencia del antígeno, el anticuerpo lo reconoce, produce la respuesta inmunológica, induciendo la apoptosis y finalmente pues la destrucción del tumor o de los tumores que se puedan presentar en la persona. Y pues no queda nada más que en este código QR ustedes podrán consultar la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación. Y pues nada, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta no duden en contactar este correo y pues no podemos esperar a ver qué desarrolla la tecnología y la ciencia para el tratamiento del cáncer de mama. Muchísimas gracias.